Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Laura, soy psicoterapeuta y los videos cortos de 30 segundos en efecto se me quedaron demasiado cortos, así que este es un espacio donde le doy rienda suelta a los pensamientos que me vagan por ahí cada vez que hablo de temas relacionados con la salud mental, es decir, mi profesión. El día de hoy estoy en un spot diferente, estoy en el sofá rosado de Spectra porque estoy haciendo un podcast en vivo y en directo. Ahorita revisando mis dientes me di cuenta que hubo gente que pensó que iba como a transmitirlo tipo en vivo de Facebook o algo así y pues no, era en vivo de verme a mí, ¿no? En vivo, eso es lo divertido. Pero bueno, voy a estar hablando de la autocompasión y de la autoexigencia, que es un tema que pues muchas personas como que repitieron en una encuesta que hice de Instagram, entonces como que me pareció chévere, me pareció agradable. También esto se relaciona obviamente con el síndrome del impostor y con todo lo de, bueno, yo puedo solo y tengo que poder solo. ¿Listo? Entonces, el tema de la autoexigencia yo lo abordé hace un tiempito, creo que en un podcast o en un post, no me acuerdo muy bien, pero el caso es que yo hablaba de que la autoexigencia básicamente viene en el motivo o en el momento en el que nos colocamos unos estándares demasiado altos y pues nos drenamos hasta el cansancio para poderlo alcanzar. Igualmente la autoexigencia siempre estará derivada como de muchas otras cosas, en mucho como lo social, y lo del síndrome del impostor también viene a jugar ahí en juego, en el sentido de que si yo no me estoy creyendo capaz de algo, puede que me sobreesfuerce para hacerme creer que sí puedo o que sí valgo o que sí lo merezco. Y ahí es donde estos dos se relacionan. La autocompasión viene como en el combate de estas dos, básicamente. La autocompasión son estas palmaditas que uno se da en la espalda y dice como de, ve, no, todo bien, lo estás haciendo tranqui, a tu ritmo, y luego llega como el síndrome del impostor y te dice como de, no, muévete, muévete por favor, porque no estás haciendo nada, muévete. Entonces, estos dos prácticamente están como en una pelea constante, porque es muy difícil. Hagan de cuenta que esto es como si uno tuviera un diablito, como el bueno y el malo. Entonces, en un lado está la autoexigencia diciéndote como de, muévete, no descanses porque estás viendo TikTok, llevas 7 horas viendo TikTok, mentira, son 10 minutos, pero uno cree que son 7 horas. Llevas 7 horas, muévete, párate, mira, no descanses. Y aquí está en el otro hombro lo de pues la autocompasión, en donde uno dice como de, bueno, me merezco el descanso, todo el día estuve trabajando, tinta. Justo ayer estaba escuchando un podcast que me recomendaron que se llama Seis de Copas, de 6 muchachas que son amigas y como que todas son influencers, entendí, o hacen redes sociales, y justo sacaron uno sobre el síndrome del impostor. Y yo, bueno, va, me interesa como que tener la perspectiva desde las experiencias, también me parece chévere, también me parece agradable. Y estas chicas mencionaron puntos que quizás yo no había tenido tanto en cuenta, y es básicamente el síndrome del impostor en entornos no académicos o laborales, sino también, por ejemplo, en las relaciones interpersonales. ¿Qué pasa? Que muchas veces el síndrome del impostor se encuentra en otros espacios que no son precisamente los que uno cree que ya conoce. Ellas hablaban de que, por ejemplo, el síndrome del impostor aparece cuando en un vínculo, aparece cuando yo no me creo valioso para la persona, o yo creo que soy mal amigo, o yo creo que soy una mal pareja, y me sobreesfuerzo, lo que les digo que se correlaciona, para hacerme valer, para yo creer básicamente que yo sí valgo, y también está mucho en este sentido de me van a descubrir en cualquier momento que soy un impostor y que no puedo, tipo Among Us, el jueguito este que se hizo muy viral en pandemia. Ellas lo hablaban así y claro, es una perspectiva que existe y que se da y que muchas personas podrían en este momento como decir, uy, sí, yo lo he sido, yo me ha pasado, pero como es algo que no se le da como tanta pantalla o tanto revuelo, no se tiene mucho en cuenta. Y me parece chévere abordar este tema en específico y darle como quizás más visibilidad, porque sí es cierto que uno se puede sentir muchas veces un impostor en muchas cosas que uno hace que no tienen que ser directamente con los productos que uno hace. A ver, con productos me refiero a cosas, por ejemplo, laborales o académicas. No es que yo no sé cómo llegué hasta octavo de carrera, yo no sé cómo es que llegué a este ascenso, pero también existen, yo no sé cómo es que conseguí esta persona que es maravillosa, yo no sé cómo es que esta persona que es fantástica y que lo tiene todo quiere ser mi amigo. Y muchas veces de ahí también viene que, pues no se habla tanto, pero como esta casi paranoia, como de me van a descubrir,
lo que estoy haciendo y como esa hipervigilancia como lo que estás haciendo, entonces tengo que decir las cosas bien, porque en cualquier momento pues meto la pata y van a descubrir que no soy tan chévere y no soy tan genial como lo aparento y tin, tan, 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 y bueno, sobrepienso un montón de cosas. La autocompasión es muy necesaria para poder lidiar con estas cosas, porque si yo no tengo compasión conmigo mismo, yo me voy a ver como una maquinita. Justo también creo que eso fue ayer, si mal no estoy, estaba con una consultante que le pasa algo así muy similar y yo le decía, para ti el dinero, pues ¿cómo lo estás viendo? Y después de mucho hablar, llegamos como a la conclusión de que mi consultante estaba viendo el dinero como un objetivo y no como un fin. Lo voy a tomar con el dinero porque creo que es algo que mucha gente puede como entender y que quizás le haya pasado, y es que muchas veces nosotros vemos el dinero como algo que tenemos que tener. ¿Para qué? Pues no sé. Solamente necesito plata y necesito acumular plata y necesito tener y no puedo gastar y no me compro un domicilio, no me gasto la ida al cine, no nada porque tengo que acaparar, 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 acaparar plata. Yo le decía como de, bueno, cuéntame a mi consultante, le decía, bueno, cuéntame cuántas veces te has ido de viaje este año. Me dijo, cero. ¿Cuántas, no sé, prendas de ropa te has comprado este mes? Cero. Y aquí no va todo como al consumismo, o no me estoy dirigiendo hacia el consumismo per se, sino al disfrute de mi dinero. O sea, ¿de qué te sirve a ti estallarte en un trabajo de 9 a 5 de milagro, si es que tienes un horario chévere de 9 a 5, la mayoría son horribles, si no vas a disfrutar el producto que estás haciendo? Si cuando llega tu plata, lo único que haces es pagar acá, pagar allá, pagar más allá, y pues nunca te queda ni para la banana. Y eso es una parte muy importante, porque la autocompasión también entra ahí en juego. Uno cree que la autocompasión solamente es como de me lo merezco y yo soy, pero también viene en la acción, ¿ya? Si yo no me creo lo suficientemente valioso para gastarme mi propia plata, no estoy siendo autocompasivo conmigo mismo. Porque a final de cuentas, ¿quién es el que se suda ese dinero? Pues tú. ¿Quién es el que debería disfrutarlo? Pues tú. Sí, Lau, pues es que yo me pago la suscripción al gimnasio. Pues chévere, eso es por tu salud, pero eso no es un disfrute per se. El que me diga que "Ay, yo disfruto ir al gimnasio es un mentiroso, eso es mentira. Disfruta de los resultados que otra cosa, pero ay, qué chévere que ir a hacer burpees. No, eso no. Una lagartija, no, no. A ver. Pero estábamos hablando justamente como de todo eso del dinero y me parece importante también mencionarlo porque obviamente todos, pues para nadie es un secreto que el dinero es una parte importante en la vida de cada persona, ¿no? Y la autoexigencia también viene ahí, en la cantidad de ingresos, ¿ya? Entonces, ¿cuánta plata me estoy haciendo? ¿Cuánta plata estoy logrando ahorrar? Mi consultante, por ejemplo, me decía, no, la es que durante una época de mi vida, si yo veía que mi cuenta bajaba de X cantidad de dinero, yo me estresaba y me sulfuraba y no sé qué. Y yo, ok, interesante. Mm, volviendo un poquito al síndrome del impostor, que también estaría ahí como de yo por qué me tengo que ganar, pues, gastar esa plata, o cómo es que yo merezco gastarme esa plata, yo no merezco gastarme esa plata, que también puede verse ahí. Hay muchas cosas que se conectan y hay muchas cosas que se relacionan y creo que se puede ver de diferentes maneras y diferentes formas en la vida de cada persona y dependiendo también, creo que también es muy importante, de la etapa vital en donde uno esté. Si uno es, por ejemplo, estudiante, si es universitario, pues el síndrome del impostor va a estar muy, pero muy marcado, por ejemplo, en la universidad. Es que yo no sé cómo llegué hasta acá, es que yo no sé cómo es que fue posible que yo pasara este examen, es que fue, no, no pases por ahí. Gajos de grabar así en vivo, ¿no? Qué divertido. Eh, ay, me perdí, amiga. Ay, amiga, perfecto, sí. Cuando uno está en la etapa universitaria es muy añadido a las notas, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto me vale a mí la nota en valor? O sea, el 4 equivale a X valor mío, el 5 equivale a X valor mío. También viene ahí. Y la autoexigencia está relacionada con el de necesito X nota. Necesito pasar de X forma. Necesito, también tengo, por ejemplo, una consultante que necesita ganarse la beca, por ejemplo, cada año. Y esos niveles de autoexigencia, pues, ¿en dónde terminan? En mi consulta. Básicamente, tengo muchísimas personas que están por niveles muy altos de autoexigencia que ha traído muchas consecuencias en la vida misma. Y creo que la consecuencia más grande del nivel de autoexigencia, dependiendo de la vida, del momento de vida, como les vengo diciendo,
es la pérdida del disfrute de la vida misma. Entonces, por ejemplo, en la vida universitaria yo tengo todo en pro de la nota, de la materia, de la beca. Chévere, agradable, nadie te está diciendo que no saques 5, nadie te está diciendo que pierdas la materia. Pero si yo, por ejemplo, tengo 4 unidades de atención y las 4 unidades de atención las estoy colocando en la universidad, pues entonces no me va a quedar ninguna unidad de atención para disfrutar la vida universitaria en sí, ¿saben? Como que el hecho de ser universitario no es solamente poder ir a la carrera y ver las clases y pasar las materias y todo esto, sino que también es la oportunidad de hacer amigos, el hecho del disfrute de las fiestas, de las cosas extracurriculares que hace la universidad. Y muchas veces por yo estar pendiente de la nota, de autoexigirme la beca, de autoexigirme la materia, pues entonces dejo de ir a la presentación, dejo de ir a la fiesta que organizaron, dejo de estar en los espacios culturales, por ejemplo, que organiza la universidad. Y eso cobra cuentas, y creo que esto es como lo malo de la autoexigencia, que cobra cuentas ya muy tarde, o tú te das cuenta de las cuentas que cobró ya muy tarde. ¿Ya? Es cuando entonces tú te graduaste y volteas a ver a tu izquierda, a tu derecha y dices como de me gradué con unos desconocidos. ¿Ya? Es como que nunca hice amiguitos, nunca tuve parejas o lo que sea, como que nunca exploré, nunca di la oportunidad, como que todo fue hacer contactos y mirar qué más allá y en dónde voy a aplicar y qué tesis voy a hacer y tesis laureada, no sé qué, cha, 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 cha. De hecho, hace poquito referente a eso de la tesis, em, hice un taller virtual de regulación emocional y al final, en una de las actividades mencionábamos como tener un recuerdo sobre haberte graduado con honores de la universidad. Y al final esa chica dijo algo como de, Lau, yo me gradué de la universidad con honores, mi tesis es laureada y pregúntame en este momento, ¿eso para qué me sirve? Y yo le pregunté, ¿para qué te sirve? Y me dijo, para nada. Y yo, por supuesto, spoiler, que tú tengas el mejor promedio de la universidad, a los reclutadores no nos importa nada. Y yo fui recluta durante muchos años, no nos importa. Ay, y me parece muy chistoso, ¿no? El punto importante, me parece muy chistoso porque en las como cositas destacadas te colocan como mejor tesis de la carrera. Qué chévere, amigo, a la pila de la basura. Que no importa. Y no te lo digo como para que tú que me estás viendo y ustedes que me están escuchando y viendo, no es como para que dejen de alcanzar la tesis laureada, ¿no? Ya es como que entonces me la tiro a la basura. No, pues tampoco, no vayan a echar la culpa de eso. Sino como para que veamos a qué le estamos dando nuestras unidades atencionales. Si yo tengo 4, yo las 4 las puedo distribuir. Yo no voy a colocar todas mis pelotitas en la misma cesta. Yo no voy a apostarle al mismo caballo. ¿Ya? Y creo que eso es importante para que veamos a qué le estamos dando atención en nuestras vidas. Si nosotros estamos teniendo un nivel de autoexigencia demasiado grande en algo que estamos haciendo, muy probablemente estemos descuidando otra parte que también es valiosa. A mí me gusta mucho cuando hablo de esto hacer referencia como a las islitas que hay en Intensamente, las que tiene Riley, que son como 4 que tenía ella. Y hay una parte de la película, en la primera, en donde la isla de la familia, creo que es la de la familia, como que se va debilitando. Y es gracias a que Riley pues estaba toda esto con los papás y se escapó y todo eso, bla. Pero eso se da en cuanto a la atención. Hay muchísimas personas y yo creo que cada uno de nosotros debe de conocer al menos una persona que haya perdido un vínculo por la sobreexigencia que tuvo en su trabajo o en su universidad o en X proyecto que estaba haciendo, por ejemplo. Y películas hay un montón también. Me acuerdo mucho de la de El Diablo Viste a la Moda. Me encanta, buenísima. Y no te la has visto, ve, mírala. Me he encontrado con personas que no se la han visto y me parece no falta de respeto porque eso es cultural. Eso es social, todo el mundo debería vérsela. El caso es que la protagonista, la que no me acuerdo cómo es que se llama, pero la actriz se llama Meryl Streep, ella en una escena muy específica, pues está llorando, llega Andy y le dice como de, ay, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Y ella le dice como que básicamente su esposo le acaba de pedir el divorcio porque siempre mantenía trabajando. Y es cierto, pues uno ve la película y uno sabe que la tipa estuvo trabajando durante mucho, mucho tiempo y descuidó su relación. Y esos no son casos completamente aislados, eso también le puede pasar a uno. Y ahí es cuando están las consecuencias tardías de la autoexigencia, porque muchas veces nosotros vemos eso ya cuando la persona dice, mira, ya no puedo más, te esperé, me has dejado plantado 5 veces, hace tanto no me miras, hace tanto no salimos, hace tanto no hacemos algo, solamente mantienes trabajando, tin, tan, 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 porque claro, todas las personas tenemos un tope, ¿no? Y eso creo que me parece importante también como llegarlo a ver.
Hay muchas personas que pueden ser muy comprensivas con uno, pero hasta cierto punto, lo cual es completamente natural, ¿no? Las relaciones son una parte muy importante de la vida de una persona. Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento que somos seres sociales, lo cual es muy cierto, gracias a muchas cosas. Cuando nosotros nos hiperenfocamos en una parte de nuestra vida por la autoexigencia, solemos descuidar de primera mano las relaciones sociales. Muchas veces porque las damos como por sentadas, no siempre es como porque no nos interese, a veces pues sí, a veces sí se utiliza de excusa, pero casi siempre es porque las tenemos dadas como que sí, la persona va a estar ahí, la persona me va a querer y bueno, eso tampoco va como hacia allá. Me parece también, creo que valioso mencionar el hecho de que la autoexigencia puede estar, sí, en una parte muy específica de tu vida, dependiendo del ciclo vital. Lo que dije ahorita, si estás en la universidad, pues va a estar enfocado en la universidad. Si estás trabajando ya en tu época laboral, pues muy probablemente esté enfocada en lo laboral y en obtener, no sé, X ascenso o X salario o trabajar en X empresa. Pero hay personas que lo llevan al límite, personas que lo generalizan demasiado y son autoexigentes con todo. Estas personas tienen un síndrome del impostor demasiado, demasiado elevado. Lau, ¿cómo se ve esto? Como la persona, por ejemplo, como las personas que, por ejemplo, nunca saben decir que no. Ahí siempre se relaciona la autoexigencia, ¿ya? Ya les voy a explicar por qué. Cuando las personas no pueden decir que no, cuando las personas también quieren caer bien, como esto del people pleaser, no es como porque quieran caer bien, tipo odiosos o como, sí, no, no a mal, sino como de genuinamente quieren tener personas cerca en su vida. Ahí también se desarrolla mucho como una autoexigencia propia hacia los demás. Y cuando se dan muchas más áreas, pues la persona básicamente, ¿qué pasa? Pues que se explota. Yo lo que he visto es que la persona como que adopta como, digámosle, como estrategias de supervivencia para cada cosa, como para no decir que adoptan personalidades, adoptan estrategias de supervivencia. Entonces, es la persona que siempre está, por ejemplo, para los cumpleaños de sus amigos. O sea, es la persona que siempre lo organiza en pro de mantener esos vínculos. Es la persona que siempre se queda hasta tarde en el trabajo en pro de proteger, hiperproteger ese trabajo. Es la persona que en cuanto a lo laboral también, bueno, en cuanto a la carrera, es la persona que está haciendo todo el tiempo cursos, todo el tiempo posgrados, que se está como metiendo siempre en algo más chévere y más académico. Y también muchas veces son personas que tienen muchos hobbies, ¿ya? Es decir, son personas que siempre están ocupadas, ¿ya? Si a alguna le cayó el guante, como que noté algo ahí curioso, quizás a alguno le cayó el guante, chévere. Más adelante preguntaré sobre eso. Pero los niveles de autoexigencia muy altos en cada etapa de tu vida te llevan a una sobreexplotación muy alta en cada etapa de tu vida. Y hay personas que se acostumbran a este estilo de vida. Yo he conocido personas en consulta y fuera de consulta que les gusta porque se sienten importantes, se sienten útiles. Lo malo de eso es que ahí viene el síndrome del impostor a decirte tú solamente eres útil cuando haces todas esas cosas. Es decir, que cuando no estás haciendo ningún curso, no eres útil. Así sigas con el trabajo, así sigas planeando todas las fiestas de tus amigos, así tengas todavía los hobbies. Si no estás haciendo el curso, entonces no eres útil. Y pasa con lo mismo. Si te perdiste la fiesta de no sé quién, ya, eres el peor amigo del mundo. Porque también la autoexigencia, combinada con el síndrome del impostor, es una persona que no se permite ningún tipo de fallo. Así no sea un fallo específicamente, ¿ya? Como que tú te pierdas, por ejemplo, el cumpleaños de tu amigo, porque, no sé, tuviste que presentar un parcial y tú digas, no, soy lo peor, soy la peor escoria del mundo. No, tampoco. Porque claro, cuando uno tiene una autoexigencia muy grande y un síndrome del impostor muy presente, cada cosita tiene que salir perfecta. Porque cada cosita que no salga perfecta es un error que no puede pasarte y es un error en donde puede que te descubran, porque entonces van a descubrir que no eres el mejor amigo del mundo, que no eres la persona más académica del mundo, que no eres la persona con más hobbies, o no eres el mejor tejiendo o lo que sea en el hobby que hagas. ¿Ya? Y por lo general, ahí también viene el burnout, como que me parece como meter una gotita ahí me parece importante, porque el burnout viene específicamente se asocia a lo laboral, cuando uno ya está quemado de lo laboral, porque ya trabajas mucho tiempo y descuidas las otras áreas de tu vida, pero yo siento que un burnout se puede también tener en niveles muy generales, ¿ya? Porque yo considero a nivel
teórico que el burnout es un nivel de estrés demasiado alto. Todas las personas somos bastante tolerantes al estrés. Importante, disclaimer, que tú llores porque te dio estrés no es que seas intolerante al estrés, es una respuesta completamente natural. Pero cuando tú llegas a unos niveles muy altos de estrés, ya es, por ejemplo, la persona que se arranca el cabello, puede ser de la cabeza o puede ser, por ejemplo, de las piernas o de los brazos, las personas que se pellizcan también, por ejemplo, o las personas que no descansan cuando no duermen bien, niveles muy altos de estrés. ¿Qué pasa con una persona que tiene niveles muy altos de estrés? Se vuelve como un relojito. Yo creo que a cada una, a todo el mundo le ha pasado que está estresado por algo y alguien te dice algo que no te cuajó y tú estallas. Y tú no. Ay, es que izquierda, no era derecha. Y tú estallas. Por los niveles muy altos de estrés. Si tú estallas constantemente con la gente, ¿qué pasa? Pues la gente se aburre y te deja. Y entonces ahí llega el síndrome del impostor a alimentarse. Punto importante, el síndrome del impostor, por lo general, también se alimenta muchísimo de las pequeñas cosas que tú no hagas, ¿ya? Para hacerte creer que entonces todo lo estás haciendo mal. Entonces, que yo no le haya recogido la torta a mi amigo y se la haya tenido que recoger a alguien más, no, soy lo peor. Soy lo peor porque no pude planear bien mi tiempo para recoger la torta, hacer los pastel, hacer las decoraciones y hacer las invitaciones, organizar todo, ¿no? Es un estilo de vida muy cansado, déjenme decirles. Yo precisamente experimenté burnout cuando estaba en mi etapa laboral más reciente de independiente. Me quemé durísimo, me quemé horrible. Eso fue no, no, por los niveles de autoexigencia que yo tenía. Específicamente en mi profesión, los niveles de autoexigencia pues se vieron reflejados y también en mi caso en tomar más de 7 sesiones al día y sesiones como seguidas, ¿no? O sea, yo no descansaba y a veces no comía. Entonces, tener 7 sesiones seguidas. Después de las sesiones, igual tener que hacer algo para redes sociales, porque si no hacía redes sociales, entonces sentía que yo no estaba dando lo suficiente para poder considerarme creador de contenido. Es un punto importante, ahorita lo toco. Em, entonces, tenía las sesiones exageradas al día. No tenía tiempito como para mí, como para yo decir: "Ay, voy a ver TikTok media hora". No, eso no existía, el tiempo disfruto, eso no existía, no me paraba de esa silla ya tenía mi forma entera. No, eso no está chévere. Em, y también empecé a sentir, que esa es como la otra contraparte, cuando tú llegas a esos niveles tan altos, cuando le bajas, así sea una rayita, entonces tú ya eres lo peor y lo más vago del mundo, ¿ya? Entonces, si yo no tenía 7 sesiones, 7, 8 sesiones al día y tenía 2, yo decía: "No, Dios mío, soy lo peor. Soy la peor de la terapeuta que existe". Si yo no hacía 5 posts a la semana, sino que hacía 4, yo no. Dios mío, no, creador de contenido no soy, no soy. ¿Mm? Porque es eso, cuando yo pongo la vara muy alta y me esfuerzo para llegar a esa vara casi que inalcanzable realmente, porque muchas veces uno se coloca expectativas muy altas. Cuando yo llegue, no al mismo tope, sino un poquito más abajo, yo voy a invalidar todo lo demás. Entonces, si yo no llegaba, por ejemplo, a las 8 sesiones al día, sino que hice 6, no, soy lo peor, soy lo peor. No, hiciste 6, no me importa, no hice 8. Y es que también eso hace parte de las consecuencias que uno ve más adelante, y es que uno empieza a invalidar muchísimo los procesos y uno se vuelve una máquina en pro de los resultados, ¿ya? Entonces, no me disfruto no sé, el curso que estoy haciendo de mi carrera de marketing, por ejemplo, porque necesito el diploma de lo que estoy haciendo. Entonces, no me disfruto el proceso, no me disfruto el momento de tener un profe enfrente, no aprovecho a hacer amiguitos porque a mí solamente me importa el cartón. Listo, me pagaron el cartón, lo tiro por allá. ¿Cuál es el siguiente cartón? Ahí viene la tercera consecuencia a largo plazo. Ya no me importa tanto los logros, ¿ya? Porque entonces ya no son unos logros, ya son unas cosas obligatorias que yo tengo que alcanzar. Entonces ya no es como de, uff, qué chévere que hoy pude hacer 8 sesiones, es ¿por qué no hice 8 sesiones? ¿Qué me falló? ¿Qué me faltó? ¿Qué no tengo? ¿Qué necesito? ¿Ya? Y pues así tampoco está chévere vivir. Porque entonces el disfrute, ¿dónde queda, no? Creo que he hecho mucho énfasis en el disfrute y es porque a final de cuentas el disfrute es una parte muy importante de la vida. Mucha gente llega y me dice como de: "Lau, es que estoy demasiado triste. Estoy en la depresión más fea que he tenido en toda mi vida y no tengo ni idea de por qué". Cuando me dicen eso, lo siguiente que yo pregunto es: ¿tienes hobbies? No. ¿Tienes amigos? No. ¿O sí? Ok.
¿Sales con tus amigos? No, no tengo tiempo. Me da pereza salir de mi casa. Ok. ¿Cómo es tu día? No, pues me levanto, me baño, voy al trabajo, como, regreso, pongo una serie y me acuesto a dormir. ¿Sí? ¿Tomas el solecito? No, trabajo en una oficina. Ok. Cuéntame por qué crees que estás triste. Lau, no tengo ni idea. Yo siempre se los pregunto después de que le hago todas esas como ese mini test. Siempre les pregunto, ¿no tienes ninguna idea? No. No, mira, es que no me ha pasado nada. Y es que es el efecto, no te ha pasado absolutamente nada más allá de trabajar. Cuando la vida de uno se vuelve como estos videos de YouTube de conciencia que a uno le colocan como en el colegio, en la universidad, de las personitas que son unas máquinas y todos son grises e iguales, cuando uno se vuelve eso, lo cual me parece muy contraproducente, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando yo era más joven, a mí me colocaron a ver muchos de esos videos, y yo creo que eso no causó el efecto que esos videos querían causar, porque yo me volví durante un tiempo de mi vida en una personita gris que lo único que hacía era levantarse, trabajar, hacer algo mínimo y luego dormir. Y lo mismo día a día, día a día. La rutina no está mal, pero cuando mi rutina no involucra absolutamente nada de disfrute, yo no voy a disfrutar de la vida. Por ende, yo veo la vida de una manera muy triste. No, es que yo disfruto mucho mi trabajo, digo a nadie nunca. A ver, por algo se llama trabajo. Que te guste, por supuesto que sí, pero por algo te pagan. Porque no siempre va a ser lo más de chévere, porque van a haber días no tan chéveres. Y cuando tú tienes un día en el trabajo pésimo, entonces toda tu vida está pésima, porque toda tu vida es el trabajo. Y si te va mal ahí en el trabajo, entonces todo está mal en tu vida, básicamente porque no tienes en qué recostarte. ¿Ya? Si yo llego a mi casa cansado de trabajar y no tengo un amigo con el que decirle como que, ve, mira, me pasó algo terrible en el trabajo, me lo guardo y no lo expreso porque la mayoría de personas no lo expresan y eso lo único que hace es que uno se vuelva más y más triste, pues básicamente. Y esa es la cuarta y última consecuencia que les voy a hablar el día de hoy de la autoexigencia y tener un síndrome del impostor y no hacer nada en pro del síndrome del impostor, porque hay mucha gente que sabe que tiene el síndrome del impostor, pero dice como de, ay, jaja, sí. ¿Cuál es el siguiente título? No, o sea, también, por ejemplo, he notado que hay mucha gente que ahorita está como haciendo doble carrera, como doble título. No sé por qué, como que hay una oleada de personas, o al menos en mi consulta, que están haciendo como doble titulación. Y pues no sé, me gustaría mucho hablar con esas personas 5 años después, a ver si la doble titulación les causa un disfrute de la vida. La UCI es que me consiguió un buen puesto. ¿Tienes tiempo para gastarte tu plata? No, Lau. Trabajo 10 horas al día. ¿Cómo voy a tener tiempo para gastarme ese dinero? Ok, entonces, ¿qué estás haciendo con tu dinero? Lo estoy ahorrando, Lau. ¿Y para qué? ¿Para un viaje? ¿Para un carro? No, Lau, es un colchón. ¿Colchón de qué? Bueno, es importante tener colchones. No, no. Ahorita no vayan a gastar toda tu plata. Es que una psicóloga por allá no. Tampoco lo reclamo. Entonces, creo que es muy importante que tengamos acciones de autocompasión con nosotros mismos. Les voy a dar un par. Em, Varias que yo he hecho, porque a mí me gusta como los influencers que dicen como de, yo no les recomiendo nada que yo no haya usado. Pues yo sí lo digo de verdad. Em, Hay dos cosas que a mí me gustan mucho. Primero, en lo académico, yo personalmente me sentía mucho siempre como una impostora cuando estaba en las sesiones. Porque yo, por ejemplo, estoy en mis 20, no les digo cuántos 20, ¿cuál es el siguiente número? Entonces no tengo 30 afortunadamente. Pero yo decía como de, estoy en mis 20, soy un bebé, yo no debería estar dando terapia porque soy un bebé. No tengo la experiencia, mentira, tengo años de experiencia. Soy un bebé, no tengo los títulos, mentira, tengo los títulos. Entonces, ¿qué hice yo? Colgué mis títulos, porque también los tenía por allá empolvados en un closet o ni siquiera los había sacado. Y es como de, pues, ¿para qué te dan de cartón si no lo vas a mostrar? Si solamente lo vas a escanear y lo vas a mandar a las hojas de vida, ¿no? Entonces yo llegué y mi escritorio siempre da a una pared. Y yo en esa pared pegué mis títulos, los más importantes. Y ahí aproveché para la manifestación porque dejé un espacio específico para mi título de la maestría, el cual pronto obtengo porque ya terminé todo, afortunadamente. Em, entonces yo colgué ahí mis títulos más importantes. Entonces, cada vez que yo sentía que no me merecía tener las consultas que yo tenía, que no me merecía tener agenda cerrada, que no me merecía que las personas me dijeran como, Vela, me ayudaste mucho, yo miraba mis títulos. Y decía como de, ok, yo tengo, yo tengo el conocimiento, tengo las bases teóricas y tengo la actitud también.
tengo el conocimiento, tengo la experiencia, yo me merezco estar aquí, yo me merezco tener estas cosas porque yo trabajé por estas cosas. Ese título no, yo no pagué la tesis como hacen otros por ahí, compañeros de la universidad. Yo no pagué por nada de eso. Yo lo sudé, yo lo hice, yo lo pensé. Y es necesario que reconozcamos el proceso, que es el siguiente tip. Reconozcan el proceso de lo que ustedes están haciendo con compasión. No es en el de por qué no pude hacer esto más rápido, por qué no lo pude hacer más ágil, por qué no me salió bien a la primera. Todo mala con eso. Sean más compasivos, ténganse más paciencia. No es porque no lo pude hacer a la primera, es lo estoy intentando y es la primera vez que lo estoy intentando. No me puede salir bien porque es algo que no conozco. Eso es muy importante, el reconocimiento del proceso. El proceso no se hace solo. Si yo en el día de hoy cruzo las manitos, mi tesis no se va a escribir sola. Y eso me parece muy, muy importante. Refuercen los avances que están haciendo. No se feliciten únicamente cuando llegan a la meta, ¿ya? Yo, por ejemplo, eso es algo muy bonito que mi mamá como que siempre me enseñó. Cuando yo sacaba una buena nota en lo académico, desde que soy peque, mi mamá me daba un helado. Entonces, cada vez que yo sacaba un 4,5 o un 5 por ejemplo, yo iba y le mostraba a mi mamá decía: "Vamos por un helado", y yo iba por un helado. Mi mamá no esperaba que yo le diera como todo el papel al final del semestre para decirme: "Vamos por el helado". A ella le bastaba que fuera cualquier materia, si fuera materia de relleno, ella me llevaba por un helado, y yo hago eso. Entonces, por ejemplo, yo en específico, a mitad de semana o casi siempre a final de semana, yo me regalo un domicilio. Eso es lo que yo me regalo. Y me felicito y me digo: "Me merezco este domicilio porque tuve muchas sesiones esta semana y porque di lo mejor de mí en cada una de estas sesiones esta semana". A veces me lo doy a mitad de semana, dependiendo de qué tan fuerte esté la semana, a veces me lo doy al final de la semana, pero yo cada semana me doy algo. Yo no espero tener como, no sé, todo el mes para darme algo, no. Eso también es importante. Reconózcanse ustedes solitos los propios pasos. Okey, me voy a comprar este cafecito en Juan Valdez porque hoy hice, no sé, 4 páginas de mi tesis que me tomaron todo el día. Fantástico, cómprate ese café de Juan Valdez. Y el último tip que les voy a dar, que creo que ese es un poquito más, diario, es que vayan anotando las cosas que van haciendo, cuando las terminen, así no las hayan planeado. Hay personas que, por ejemplo, tienen una to-do list, genial, y la van tachando, genial. Si ese no es tu caso, igualmente hazlo. ¿Por qué? Porque al final del día es muy común que uno diga como, no hice absolutamente nada. No hice absolutamente nada. Y a mí me ha pasado eso, porque yo llego al final del día y digo como de, no subí ningún post, no subí ningún TikTok, solamente tuve sesiones. Y es como de Laura, pero tuviste 5 sesiones. Y luego me pongo a ver y me doy cuenta de que sí, no hice un TikTok, pero hice el guión del TikTok. Sí, no hice el post, pero saqué la foto del post, ¿ya? Entonces lo que yo empecé a hacer fue reconocer esas cosas y yo las anotaba. Entonces, al principio lo hacía ya como al finalizar el día, luego me di cuenta que es una estrategia que me funcionaba y lo empecé a hacer durante. No de una forma obsesiva, esta creo que es una herramienta que hay que tener como mucha cautela con ella porque la cosa tampoco es que yo me obsesione en llenar esa lista, sino que yo genuinamente voy haciendo mis cosas del diario y voy diciendo como, ay, ve, acabo de hacer esto y lo anoto, ¿ya? Y también me parece valioso hacer la aclaración de que en esa listica también vale la pena poner cosas que yo haga así sean rutina, ¿ya? Entonces, fui al gimnasio, genial. Es que voy al gimnasio todos los días, pero hoy fuiste, a ti te interesa hoy, no te interesa que vayas todos los días. Hoy fuiste y hoy fue un logro, porque vuelvo y les digo, el que diga, ay, que divertir al gimnasio es un mentiroso. Entonces, es un esfuerzo y vale la pena reconocer ese esfuerzo. Así sea un esfuerzo que yo hago todos los días. En especial si es un esfuerzo que yo hago todos los días, vale la pena reconocerlo. Y todas estas cosas que les acabo de decir tiene que ver con la autocompasión, en entender que no somos máquinas, que somos seres humanos, que necesitamos espacios de dispersión, que necesitamos descanso. Nosotros tenemos derecho al descanso, no necesitamos ganarnos el descanso. Yo no necesito hacer 8 sesiones al día para poder descansar una hora viendo TikTok. Yo puedo descansar una hora viendo TikTok. Además porque lo necesito, ¿ya? Equipárenlo quizás como comer. Tú necesitas comer, tú no te ganas la comida, tú necesitas comer, es algo biológico. Y de la misma forma es el descanso. Entonces, este es un tema que a mí me parece muy importante, me parece que aborda muchos aspectos de la vida de la persona, dependiendo de cada persona, y que siempre, siempre puede estar en cualquier etapa de la vida. Yo creo que inclusive también le pasa a los abuelitos, a los adultos mayores también, y por eso es que existen estos grupos de la tercera edad que uno los ve con el palo de la escoba. Yo también creo que es como por eso, como para que ellos no digan como de, estoy haciendo algo.
amigo, hiciste algo durante 60 años de tu vida, mereces estar todo el día en el sofá. Pero bueno, creo que es importante verlo mucho también en esta generación, como entre los 20, 30, no sé de más para abajo, porque pues yo no hago parte de eso, pero yo siento que justo en este momento de la vida, en estos años, y tener estas edades también te hace sentir que necesitas hacer muchas cosas. Entonces, estás en tus 20 y porque no tienes el apartamento bis, porque no tienes el carro, porque no tienes al menos una moto, es porque no quiero, ¿mm? ¿Ya? O porque no me voy a morir a los 30. Punto muy importante, a veces tenemos como mucho afán por alcanzar muchas cosas. Te va a pasar que vas a llegar a los 30, tienes el carro, tienes el matrimonio, tienes el perrito, tienes todo, y dices como: "¿Y ahorita qué?". Pues nada, porque ya alcanzaste todos los objetivos vitales que por lo general la gente quiere, ¿ya? Y ahí es donde entran las crisis mucho de vida y de identidad, y bueno, también tengo un par de consultantes que están en esas. Sean más compasivos con ustedes mismos, la autocompasión es muy importante, ¿m? Hay una mini técnica que a mí me gusta mucho y es, a un amigo tuyo que quieres mucho, ¿le hablarías así? ¿O le exigirías que no descanse? ¿O le dirías que necesita hacer X cosa para poder pararse y almorzar? Probablemente no. Entonces, si no se le dirías a alguien que tú quieres, pues ¿por qué te lo vas a decir a ti? ¿Listo? Son cosas, son cositas que vale la pena como reflexionar, que vale la pena trabajar. Se puede trabajar por sí mismo, sí, pero si ya notas que te está causando muchísima dificultad, pues ve con un profesional. Si quieres conmigo, pues tienes información en mi perfil de Instagram. Y nada, te agradezco mucho por escucharme. Creo que este quedó un poquito más largo de lo normal. Igual el tema me parece que vale la pena como abordarlo un poquito más. Espero que estés bien y que nos veamos próximamente en otro video. Bye.